Bueno, hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar reunida aquí para poder darles un tema en esta Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias. Y realmente es una satisfacción de que se sigan llevando a cabo estos cursos, porque a través de ellos aprendemos, nos cuidamos para tener pues mejor conocimiento de nuestra enfermedad y un mejor tratamiento. En esta ocasión sí me gustaría hablarles un poquito de la inmunoglobulina, ya sea intravenosa o subcutánea, porque son parte de su tratamiento para las inmunodeficiencias humorales y es importante que ustedes sepan algunos conceptos. Cuando hablamos de este tipo de conceptos, vemos que la historia es tan importante porque en la historia vemos que desde 1940, cuando empezaron a ver que el plasma, al fraccionar, que sobre todo de origen humano, había unos investigadores que decían que existían algunas proteínas. Sin embargo, a partir de este año empezaron a hacer pues más estudios específicos y veían que esas inmunoglobulinas podían servir como tratamiento médico. Si no fue hasta 1952 cuando el doctor Bruton, que por eso así se llama la enfermedad de Bruton o gamaglobulinemia ligada al X, es el que vio a un paciente que tenía gamaglobulinemia y le inyectó este tipo de inmunoglobulina como terapia de reemplazo y ahí fue como empezaron a tener mejoría este tipo de paciente. Y de ahí se empezaron a estudiar este tipo de inmunoglobulinas y en 1960 también dieron una pauta para que este tipo de tratamiento no infectara a los pacientes porque se mencionaba que podían tener algunos pirógenos endógenos que eran productos de algunas infecciones por virus sobre todo, y ahí fue cuando empezaron a pasteurizar este tipo de inmunoglobulinas. En 1981 se les determina el nombre como productos de inmunoglobulina intravenosa de primera generación, que abarcó hasta 1987, porque ahí fue cuando la OMS publica las características ideales que deben de tener una inmunoglobulina intravenosa. En ese momento nada más era la intravenosa. Al menos son 1,000 individuos como fuente de plasma, que debe de contener la mejor cantidad posible de una inmunoglobulina que se llama A, la menor modificación de la proteína IgG, que es la que nos va a servir como terapia de reemplazo, para mantener la actividad de opsonizar, de fijar a los microorganismos, a las células y así a algunas proteínas y poder tener el efecto de tratamiento en ese tipo de enfermedades. También era bien importante que se viera que tuviera libre de conservadores o estabilizadores que no dañaran al ser humano. Y fue cuando fue el primer producto de inmunoglobulina intravenosa. Cabe mencionar que cuando la empezó a usar el doctor Bruton en 1952 era intramuscular. Y desde ahí se empiezan a realizar estudios muy específicos en donde en un año tan importante como en el 1987, que fue cuando empezaron a ver que algunos estabilizadores de la inmunoglobulina contenían estabilizadores con carbohidratos como sacarosa, glucosa y maltosa, y que ahí fue cuando empezaron a tener advertencia médica, sobre todo para los pacientes que podían ser dañados a nivel del riñón. Entonces vemos que este tipo de proteínas, este tipo de proteínas se empezaron a implementar varios pasos de eliminación de microorganismos, como por ejemplo minimizar el riesgo de una transmisión viral, que fue en esa época de 86-87, pero que en la década de 1990 es cuando les determinan que esas proteínas eran de segunda generación.
Sobre todo es precisamente porque evitaban el riesgo de transmisión de algunas enfermedades a través de la infusión, y fue cuando se les manejó, cuando ya estaban en una eliminación de microorganismos con un pH más ácido, y sobre todo un tratamiento con enzimas y algunos otros tipos de análisis para mejorar la eficacia de esta inmunoglobulina, es cuando ya esos productos de inmunoglobulina de segunda generación empiezan a ser usadas con mayor eficacia en el año 2000, y a este tipo de proteínas, que a donde empezaron a ver que entre más concentración de inmunoglobulinas hubiera, por ejemplo, se empezaron a utilizar las de tercera generación, precisamente porque ya habían, aparte de mejorar todo lo que era de técnicas que le llamaban de cribado para evitar todos los virus, aquí también se hicieron formulaciones, pero ya eran todavía mucho más específicas, como de purificación para inactivar esos microorganismos. Entonces, por eso se le fue llamando inmunoglobulinas de primera generación, segunda y tercera, todo en base a los estabilizadores y a la purificación y eficacia de estos productos. Pero después se les llama de cuarta generación, que todavía están en la actualidad, porque ahí ya podíamos ver que todavía más se purificaban al disminuir la inmunoglobulina A en menos de 50 microgramos por mililitro, ya que hay personas que si tienen deficiencia de IgA y les aplican la inmunoglobulina que contenga grandes cantidades de IgA, pues esto podría también tener una reacción de alergia, que le llamamos anafilaxia. Entonces, por eso, entre más purificada, tiene que contener menos proteína de IgA. Y posteriormente empieza a haber la inmunoglobulina subcutánea, que empezó a haber de primero del 10%, el 20%, y que esto daba pues una estabilización todavía mejor de la inmunoglobulina G, y por lo tanto les llamamos inmunoglobulinas de cuarta generación. Para tener este tipo de inmunoglobulinas, vemos que pasan por varias fases de recolección. Si nosotros vemos aquí que empieza desde el origen del plasma, como les mencioné, que en ocasiones pues sí se necesitan muchos donadores, pero para tener un medicamento final de estas inmunoglobulinas, pasan, primero hay que seleccionar el donador, no puede ser cualquier donador, tiene que ser estudiado el donador para que evite cualquier transmisión de alguna enfermedad. Posteriormente pasan evaluación de marcadores para evitar infecciones o algún otro tipo de enfermedades, pero aquí es a donde también se tiene que valorar bien el paciente que va a donar esto, con algunos laboratorios muy, muy específicos. Y cuando ya se mantiene en mantenimiento ese plasma, pues van a hacer todavía otros estudios para evaluación de esas mezclas, y posteriormente van a producir etapas de eliminación, de inactivación del virus, para que esa inmunoglobulina sea purificada. Si se dan cuenta, estos 7 pasos que van pasando las inmunoglobulinas, por eso no se debe de tener una desconfianza al utilizarlas, porque están muy bien seleccionado el donador, y sobre todo el fraccionamiento y purificación de estas para tener un medicamento final. Estos procesos de fabricación es lo que les da diferencias en los productos de las inmunoglobulinas cuando ya tenemos este tratamiento en las enfermedades pues inmunológicas. ¿Por qué? Porque algunas inmunoglobulinas, como les mencionaba, hay unas que tienen más inmunoglobulina G que otras, aunque actualmente las que se llaman de cuarta generación, que son de algunos productos del 10% y otros del 20%, ya tienen casi todas la misma proporción de inmunoglobulina G, y también deben de tener las subclases de IgG también intactas, de contenido normal casi, como lo tenemos a nivel del suero. Posteriormente nos da la seguridad por la esterilidad, por la reducción viral, que algunas inmunoglobulinas al principio producían más reacciones adversas que otras, pero no quiere decir que porque la inmunoglobulina esté infectada, simplemente porque se escapan algunas proteínas que nos pueden condicionar ese tipo de reacciones.
También es la tolerabilidad. Hay pacientes que no toleran algunas inmunoglobulinas porque algunas tienen como que un componente más parecido al plasma, pero otras permanecen con una osmolaridad mayor. Entonces también se tiene que valorar que casi sea esa osmolaridad, esa proporción entre lo que es del humano normal y cuando, por ejemplo, metemos algún tratamiento biológico que no nos vaya a descompensar ese equilibrio de las células. Entonces también hay unas inmunoglobulinas que necesitan más volumen que otras y también hay pacientitos que no pueden tolerar mucho volumen y sobre todo los que tienen cardiopatía o problemas de insuficiencia renal. La tolerabilidad es por el sodio. Entre más sodio tenga, pues las inmunoglobulinas te pueden dar más reacción de alguna reacción de acúmulo por ejemplo, en las piernas, que se pueda mantener así como que un edema de las piernas, acúmulo de líquidos, o que realmente el paciente pueda llegar a tener pues reacciones como escalofríos, y todo eso pues tenemos que ver la tolerabilidad de cada quien. Lo más importante en la actualidad se ha estado buscando que los azúcares que dan la estabilidad a esa inmunoglobulina no sean capaces de producir un daño renal. Entonces, al final de siempre, los médicos tenemos que tener la conveniencia junto con el paciente de darle la formulación que más le caiga al paciente y que el tiempo de infusión cada vez sea pues menor para que el paciente no tenga reacciones adversas. Las clases de inmunoglobulina siempre nos van a interesar que la IgG, la que debe de ser intacta, por ejemplo, si nosotros la dibujamos, aquí tenemos una inmunoglobulina G, en donde la parte FC se une a nuestras células y la parte que se llama FAB se une al antígeno para poderlo neutralizar. Entonces, cuando nosotros tenemos esta inmunoglobulina G, que no es de algún virus o de alguna bacteria, simplemente es externa, esa inmunoglobulina es la que se va tanto a unir a algunas células como darnos la capacidad de estimulación de las propias células faltantes de la IgG para que el paciente no tenga esa deficiencia de IgG. Entonces, todo de la molécula de IgG debe de ser pues abundante, y sobre todo en la del suero, pues es la más abundante, ocupa hasta un 80%, que también la tenemos en la sangre, en la linfa, en los intestinos, y esto es lo que nos va a proteger contra bacterias y virus, y cada vez que ustedes reciben la inmunoglobulina, para eso es, para la protección contra virus, bacterias, y que no nos estemos infectando. Pero esta es la molécula, la que se les aplica a ustedes para evitar esas infecciones. ¿Cuáles son los mecanismos de estas inmunoglobulinas? Los mecanismos son demasiados, por eso en ocasiones no nada más se utiliza para las inmunodeficiencias, sino que también se utiliza para pacientes que están con septicemia, o sea, infecciones graves de la sangre, o también para pacientes reumatológicos que hay que disminuir los anticuerpos circulantes, o en pacientes hematológicos como tienen trombocitopenia, que le bajan las plaquetas por algún anticuerpo que los está atacando esas plaquetas, también es importante en esos pacientes manejar la inmunoglobulina intravenosa cuando es algo agudo, o subcutánea cuando va a ser un tratamiento ya más crónico. Entonces vemos que estas células que nosotros tenemos, que se llaman Langerhans, esas son células que nos defienden de infecciones. Entonces cuando les aplicamos la inmunoglobulina, tenemos que tener que esas células puedan producir algunas citocinas que llamamos, que son la capacidad de las células en producir algunas sustancias para eliminar los anticuerpos y otras para bloquearlas. Entonces, si nosotros tenemos otra célula que se llama célula natural killer, o por ejemplo, las células de los macrófagos, o las células B, o algunas células que se llaman T reguladoras, todas van a tener una función de disminuir la proliferación y otras de aumentar la proliferación, y así poder tener también esa producción de citocinas que nos van a activar las células, y también para que nos eviten algún proceso de tumores. Entonces, todo esto nos va a ayudar la inmunoglobulina, no nada más van a actuar
como que me introducen un anticuerpo y me va a defender de las infecciones, sino que también actúa a nivel de muchas células. Las indicaciones de la inmunoglobulina pues están en inmunodeficiencias, como ustedes saben, es principalmente en las humorales, que se llaman la ligada al X, la de Bruton principalmente, pero también las de común variable, las de subclases de IgG, deficiencia de anticuerpos específicos, o algunos de Wisco-Aldrich o de ataxias telangiectasias que tengan deficiencia de IgG, pero también se utiliza en algunos trastornos autoinmunes, como en las alteraciones que les había mencionado de reuma, de hematología o algunos trastornos neurológicos como el Guillain-Barré, que es una infección que en ocasiones una infección viral puede condicionar un problema neurológico grave y que el paciente puede quedar así como que con una deficiencia en cuanto a la función muscular, una parálisis de los músculos. También nos sirve en este tipo de inmunoglobulinas en procesos de infección grave o de infecciones de repetición y que encontremos alguna deficiencia de subclases de las inmunoglobulinas. Y actualmente se aplica también en algunas neoplasias muy específicas para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Aquí tenemos las deficiencias, sobre todo en donde nosotros tenemos las inmunodeficiencias, sobre todo en las indicaciones de deficiencias de anticuerpo, otra que le llamamos combinadas y secundarias. Es importante que ustedes sepan porque en ocasiones cuando se les aplica la inmunoglobulina, no se encuentran en un apartado de alguna enfermedad específica. ¿Y por qué? Porque a veces no tenemos los estudios específicos para darles un diagnóstico específico. Pero si nosotros, por ejemplo, sabemos que en la deficiencia de anticuerpos no se encuentra baja la IgG o que, por ejemplo, la IgM está muy alta y que no tampoco debe de estar muy alta, porque entonces también al estar muy alta la IgM baja la IgG y nos va a enfermar. O también en los niños que tienen una hipogama globulinemia que se llama transitoria de la infancia, que son los niños que pues desde que nacen hasta que tienen 18 meses aproximadamente, no mejoran y tienen infecciones graves como neumonía y que realmente no van a durar con el tratamiento toda la vida, pero se les debe también dar ese beneficio de no infecciones graves. En las deficiencias de subclases, IgG o de anticuerpos, como les había dicho, y principalmente contra neumococo. Pero estas combinadas también podemos manejar la inmunoglobulina en lo que le llamamos las combinadas severas, que en ocasiones son muy graves y otras que tienen una gravedad menos significativa, pero que a la larga todas van a necesitar un tratamiento, si no es de inmunoglobulina, tiene que ser trasplante en este tipo de enfermedades. Los síndromes de Wisco-Aldrich, ataxia, telangiectasia o los síndromes que le llamamos linfoproliferativos ligado al X, cuando los pacientitos se encuentran que tienen muchos ganglios en las axilas, en las ingles y que tienen problemas también de daño hepático o de un problema a nivel vascular. Entonces son niñitos que también toda la vida se la pasan con deficiencias de inmunoglobulinas. En la actualidad también tenemos muchas enfermedades que pueden ser utilizadas la inmunoglobulina, por ejemplo, en las neoplasias con deficiencia de anticuerpos o la enteropatía perdedora de proteínas con hipogamaglobulinemia y los síndromes nefróticos que cursan con deficiencia de las inmunoglobulinas y también en algunos quemados tenemos que pasarle el plasma junto con esta capacidad de que ellos también lleguen a tener inmunoglobulinas normales en ese proceso de quemaduras. Entonces vemos que la seguridad del paciente es lo más importante para seleccionar qué tipo de inmunoglobulina vamos a utilizar y también mencionar cualquier problema alérgico que tenga el paciente, porque desde que nosotros ponemos estas cintas para fijar, o sea, las enfermeras ponen estas cintas, pueden tener hasta alergia y en ocasiones se confunde que no nada más es lo de la inmunoglobulina, sino todo lo que conlleva de hacer desde la limpieza hasta las cintas que podemos poner. Entonces aquí vemos que la inmunoglobulina que se está usando actual es de la intravenosa al 5 y al 10%, pero en este tipo de inmunoglobulinas lo que se menciona en los artículos en el momento actual es que hay una desventaja en usar estas por el mayor tiempo de infusión,
porque tienen más volumen de carga, pueden presentar mayor eventos adversos, mayor incidencia de procesos de infección, o sea que el paciente tarda para llegar a tener un pico máximo de esta inmunoglobulina, pues tenemos que hacer más exámenes de seguimiento, mayor control de varios especialistas, porque en ocasiones pues no nada más es la inmunodeficiencia, sino que ya tienen un daño como las bronquiectasias, que las tienen que ver neumo, o problemas de diarrea crónica, que los tienen que ver gastro, y eso pues también pierde tiempo escolar y laboral, porque tienen que ir al hospital a aplicarse esta inmunoglobulina. Y por eso ahora se le está dando más el auge de que esta inmunoglobulina, la intravenosa, se debe de dejar solamente para pacientes que no aceptan la inmunoglobulina subcutánea, o para pacientes que tienen que, pues están muy graves, que tienen que infundirles intravenosamente, o que en pacientes que por una u otra situación no se les puede poner la gama subcutánea. Pero al contrario, cuando se seleccionan los pacientes para que se les aplique la vía subcutánea, pues es porque tienen efectos adversos con inmunoglobulinas intravenosas, porque no tienen accesos venosos, por ejemplo, en aquellos niños que han sido, pues muchas veces que les han sacado sangre, o que tienen las venas muy delgaditas, que se truenan las venas, es falta de accesos venosos, o niveles séricos de la IgG que se encuentran por debajo de los valores normales, y que por más que le pongan intravenosa, nunca van a tener los valores de IgG normales. Entonces, el beneficio de la inmunoglobulina subcutánea es que mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque desde la atención de que ya no voy al hospital, me la puedo poner en mi casa, y sobre todo que va a mejorar los niveles de la IgG en sangre, van a ser más homogéneos, van a ser más constantemente elevados, disminución de costos de atención médica, precisamente porque no están yendo al hospital. El tratamiento con esta técnica que se llama PUSH es más confortable para algunos pacientes que en las que se utilizan bombas de infusión. Para algunos pacientes sí es traumático estar oyendo la bomba de infusión. Entonces, todo eso se debe de platicar con el paciente, y que él mismo seleccione la inmunoglobulina que deben de utilizar, ya sea intravenosa o subcutánea. Entonces vemos que por qué la inmunoglobulina intravenosa hay diferencia de la subcutánea, porque la intravenosa, cuando se la aplican ustedes, tienen una fase que se llama fase alfa, que es una fase temprana, que se da desde los 0 a los 7 días, que es muy alta la capacidad de respuesta de la IgG como anticuerpo en la sangre, pero sin embargo después de esos 7 días empieza a bajar, a bajar, a bajar, y después de los 21 días pues empieza a estar más baja la inmunoglobulina G, y por lo tanto pues no tenemos que esperar hasta los 28 días, que es al mes aproximadamente, que vuelva a haber otro pico de las cifras séricas de la IgG, o sea, las cifras en suero. En cambio, entonces toda esa fase alfa, que es la mayormente encontrada de IgG, las cifras, y hay una fase de latencia que se llama beta. Entonces, este tipo de inmunoglobulina G no pasa con la inmunoglobulina subcutánea. La inmunoglobulina subcutánea, desde que se les aplica, es así, constante, 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 y no hay esos picos de la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, por eso se menciona que en la inmunoglobulina hay una pérdida del catabolismo después de los 7 días en forma importante, y sobre todo para los pacientes que hacen ejercicio, o que los pacientes que están muy estresados por el trabajo, alguna otra enfermedad que tengan, como infecciones de vías urinarias, o que no se alimenten bien. Entonces, esa pérdida del catabolismo es lo que nos afecta cuando se aplica la intravenosa en ese tipo de pacientes. Entonces, cambio entre diferentes marcas es bueno para ustedes. No es bueno, pero tampoco es malo. O sea, se debe de considerar que cuando hay reacciones de hipersensibilidad a una inmunoglobulina, pues sí tenemos que evitar ese tipo de inmunoglobulina y pasarle otra al paciente que está teniendo reacciones, y por lo tanto se va a valorar de acuerdo a la formulación del producto y qué inmunoglobulina se pueda manejar en área hospitalaria. Pero eso sí es importante decírselo a su médico. Si con esa inmunoglobulina se están sintiendo mal, pues sí está justificado cambiar entre marcas. La vía de administración, si así nosotros vemos que cuando es de origen intramuscular, tiene que ser pues la aguja directo al músculo,
pero cuando es subcutáneo debe de estar orientada a 45 grados, y cuando es intravenosa es pues como menos de 25 grados, y cuando es, por ejemplo, cuando son vacunas de la alergia, que son intradérmicas o subcutáneas, entonces ven cómo está encima. Entonces, aquí lo que hay que ver es que cuando ustedes se pongan la subcutánea, deben de inclinar así la aguja en el área donde se la van a aplicar, para no tener que estar pues picando un vaso sanguíneo, o estar aplicando a nivel de la piel, que se va a poner muy roja la piel. Y entonces, este cuadrito siempre, yo les digo que sí tienen que ser, pues la terapia en casa, deben de tener como un recuadro en su mente, para que vean que la subcutánea no va a pasar por los vasos sanguíneos, tiene que pasar directo a lo que es la grasa, para que evite todo lo de los vasos sanguíneos. Entonces es muy segura la aplicación. En la vía subcutánea también, aquí yo les digo que siempre lean esta parte donde dice que la inyección, donde la aguja va hacia la capa de grasa entre la piel y el músculo, para aplicar cierta cantidad de medicamento. Por eso se llama subcutánea, porque es sub, debajo de la piel. Y este tipo de inyección puede ser aplicada ya sea por un profesional, pero también por el mismo paciente. Y dónde se debe de colocar, vemos que aquí tenemos los antebrazos, el área abdominal, los muslos y el área escapular, que es en la espalda. Pero también podemos manejar el sitio de acuerdo a lo que el paciente también quiera. ¿Qué países manejan este tipo de inmunoglobulinas subcutáneas? Y se dan cuenta, el que maneja más, ahorita pues ya son varios, pero Francia es cuando empezó a manejar más este tipo de inmunoglobulinas, posteriormente Alemania, Suecia, todo lo que es Europa, se ha estado cada vez manejando más este tipo de inmunoglobulinas, y actualmente en Estados Unidos pues se maneja muchísima inmunoglobulina, pero estos fueron los primeros países que empezaron a manejar la vía subcutánea. Entonces, ¿cuáles productos disponibles de inmunoglobulina subcutánea tenemos aquí en México? Tenemos unas que le llamamos las al 16.5%, que es la Subglobin. Su estabilizador es glicina, y el contenido de sodio cada vez es menor, es 2.5, y el contenido de IgA pues es menos de 82 microgramos, que es muy bajo, y aquí 36 meses se puede mantener la inmunoglobulina, que puede ser en refrigeración, y 2 meses a temperatura ambiente. Tenemos la otra, que es la inmunoglobulina al 20%, que se llama Hizentra. El estabilizador es L-prolina, el contenido de sodio son trazas, y el contenido de IgA menos de 50 microgramos, y aquí 30 meses a temperatura ambiente. Entonces sí deben de conocer qué tipo de inmunoglobulina se aplica, para que ustedes sepan cuánto tiempo deben de estar en temperatura ambiente. Y otra inmunoglobulina que ya está pronto a ser utilizada aquí en México es también al 20%, que se llama Cuvitru. Esta inmunoglobulina es de Takeda, esta es de Verin, y esta es de Octapharma. Entonces, esta de Cuvitru, también el estabilizador es glicina, el contenido de sodio no contiene sodio, que por eso mencionan que va a ser menos reacción local, y el contenido de IgA pues van a ser también un 80 más o menos de promedio de microgramos, y 24 meses a temperatura ambiente. Entonces, si se dan cuenta, son inmunoglobulinas que tenemos aquí en México, y que ya la Cuvitru ya fue aceptada también por las autoridades aquí en México, pero todavía no se administra en los hospitales. Entonces vemos que cuando uno les pone la técnica de push, también hay pues este tipo de administración, que se llaman bombitas de infusión, que no necesitan hacer las bombas de infusión de hospital, sino las que son para pacientes, pero que realmente pues sí son muy caras, y que en ocasiones pues tardan más para la aplicación. En cambio, el push pues es un poco más directo, pero cuando el paciente debe de seguir haciendo sus actividades, pues la bombita es la que reemplaza estar empujando el émbolo con la mano. Estas son las que pues serían las prioridades principales de utilizar una bombita de infusión. Entonces aquí vemos que es la técnica de bomba, que hay unas bombas que son como las que ustedes ya conocen, que se ocupan en hospital,
y otras que también son pues más pequeñas, pero que también son de uso intrahospitalario, y las que les enseñé anteriormente es para uso domiciliario. Y aquí si no, pues se ponen lo que llamamos push, que con jeringa, en donde el paciente quiera que se le aplique la infusión. Cuando nosotros vamos a hacer la conversión de intravenosa a subcutánea, pues sí tenemos que ver al paciente cuánto pesa, cuánta inmunoglobulina subcutánea va a utilizar y cuál es la prioridad donde ellos quieren ser aplicada, o sea, que dónde se le debe de aplicar su inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina intravenosa, pues se aplica, así como ya saben ustedes, de 400 hasta 600, 800 miligramos por kilo por dosis, dependiendo de la patología, pero aquí se aplica de 100 miligramos por kilo cuando es cada semana o 200 miligramos por kilo cuando es cada 2 semanas. Entonces aquí sí es importante que la infusión puede ser hasta de 5 a 15 mililitros, por ejemplo, en los niños, o puede ser hasta 40 mililitros en el adulto. Y de la inmunoglobulina Cuvitru, que va a ser de las que ya también van a ocupar a veces hasta volúmenes de 60 mililitros. Entonces, también depende de la inmunoglobulina, cuáles mililitros podemos utilizarla sin que haya una reacción adversa. Entonces, hablando de las reacciones adversas, se ha visto que hay reportadas con mayor frecuencia cuando se usa intravenosa. Vemos que puede ser muy rara, pero puede ser una reacción alérgica, un choque anafiláctico, cefalea, que se marean, que tienen náuseas, vómitos, dolores de pecho o también del abdomen, dolor de huesos, fiebre, rigidez o fatiga. Esos son muy raros. Los comunes, pues nada más pueden ser pues el dolor en aplicación cuando es la intravenosa o subcutánea, pero cuando es la intravenosa también puede dar escalofríos, pero no pasa mayores. Y también la hipotensión pues también es rara. Y actualmente hay un estudio en donde se estudiaron muchísimos pacientes, en donde se usó un metaanálisis, que quiere decir que se valoraron muchísimas publicaciones del uso de la inmunoglobulina subcutánea, y en donde se mencionó que pues ni siquiera ocupa el 1% de reacciones sistémicas, y en cambio sí 75% pueden tener locales, sobre todo dolor en el sitio de la aplicación, y que eso se debe de ir evitando poco a poco a la medida que se vaya aplicando la misma gama subcutánea. Pueden mejorar esto, pero al principio sí existe dolor, ardor y hasta eritema que se pone rojo alrededor de la aplicación. Entonces, cuando consideramos que eso ya es una reacción adversa, sí tenemos que revisar las técnicas de aplicación y se debe de ir disminuyendo el volumen por sitio de aplicación. Si tienen reacción porque se pusieron 40 mililitros, pues no se pongan 40, se tienen que poner 20. Y si no, pues hay que cambiar el sitio de infusión en diferentes lugares del cuerpo para que no siempre tengan esa reacción inflamatoria a donde ustedes no toleran. Administrar pequeñas dosis más frecuentemente, la infusión debe de ser más lenta, y hay que revisar por un médico si esa reacción es irritativa o alguna dermatitis de contacto, por lo que les había mencionado, que puede ser de origen alérgico a tela adhesiva o alcohol. Todo eso hay que tener bien en cuenta cuando ustedes se aplican la inmunoglobulina subcutánea. Y aquí los que les mencionaba, que cuando hay esa infusión de la inmunoglobulina subcutánea no se debe de poner que ahora ya quiero y que me la pongan, no. Se tiene que primero valorar al paciente y decirle qué día después de la aplicación de la intravenosa se debe de aplicar, y casi siempre se debe de aplicar a la semana siguiente de la intravenosa, y de ahí empezar a valorar esa dosis de mantenimiento. Sin embargo, en áreas de hospitales grandes que no llega la inmunoglobulina como nosotros quisiéramos, entonces por eso se aplica la intravenosa y se mantiene en contacto con el paciente, y le decimos que antes del mes de la siguiente aplicación intravenosa, pues sí vayan a ya aplicarse la primera dosis de la inmunoglobulina subcutánea. Y también al menos son 6 meses que se debe de aplicar en el hospital la inmunoglobulina subcutánea. Solamente en causas de fuerza mayor, como en esta ocasión de la pandemia y todo, pues nada más se les puede dar al paciente entrenamiento muy rápido y ya pueden aplicarse ellos, pero antes de la pandemia se tenía que aplicar al menos 6 meses para que el paciente ya estuviera muy seguro y de aplicarse en casa. Entonces, las fases que deben de saber también cuando ustedes se aplican la inmunoglobulina subcutánea en casa: primero, tener preparado bien el equipo.
Hay que estar repasando lo que necesitamos cada quien. Entonces, seleccionar el lugar de la infusión, no debe de ser un lugar contaminado. Preparar el lugar de la infusión, a donde van a poner una mesita con todas las cosas que se tienen que preparar, realizar la infusión, pero lo que a veces se le olvida al paciente es anotar en una libretita la infusión en el diario. Y el paciente tiene que llevar un diario para que nosotros sepamos como médicos de que si me cayó mala esa vez la subcutánea, ¿por qué? O sea, porque se la puso en tal lado, en un lugar que no estaba acostumbrado, o porque ya está demasiado acostumbrado a ese lugar y le está dando reacción. Entonces, solamente llevar una libretita es como se van a dar cuenta ustedes si se están teniendo pues buena aceptación a la inmunoglobulina o realmente no. Y entonces, si es niño, empezarle también a decir que limpie y ordene su lugar de aplicación para que vean que ese lugar debe de ser lo más estéril posible. Entonces, enseñarles también desde niños. Aquí tenemos pues la jeringa, que es de 20 mililitros, hay unos que prefieren la de 10, pero ahí también depende de cómo batallen para aplicársela, porque unos dicen que la de 10 es más fácil, otros dicen que no, que la de 20. Entonces ahí también depende de cuál jeringa quieran o se les dé laboratorio. Tiene que ser una agujita de miniset, aparte de la aguja esta amarilla que nosotros le llamamos. Para que esta aguja vamos a sacar el medicamento y el miniset es para aplicárselo ya en vía subcutánea, de número 25 de preferencia, tener su asepsia, hacer su asepsia y antisepsia con el alcohol, las toallitas de alcohol, tener un micropor para fijar la mariposa y en ocasiones pues los parches curitas, por ejemplo, cuando son pacientes muy sensibles y que sienten mucho ardor en el piquetito, pues hay que ponerle un parchecito. Entonces, eso es lo que es la inmunoglobulina. Y aquí vemos cuando es por primera vez, el paciente debe tener también estas figuras porque ahí es cuando se tiene que lavar las manos, se tiene que ver que no esté caducada, que no esté de color diferente la ampolletita, abrirla y de ahí empezarle a sacarlo con una jeringa y ya tener su jeringa llena. Y aquí ya vemos cómo se tiene que lavar la mariposita con esa jeringa ya cargada con la inmunoglobulina y buscar el sitio perfecto para cada paciente. Entonces, ¿por qué seleccionar el lugar de la infusión? El lugar de la infusión selecciona el puntos o punto del abdomen para que también ustedes sepan en dónde son más sensibles. Tienen que, a veces les digo yo que se tienen que pellizcar un poquito para ver si están muy sensibles, ese lugar no les favorece, porque entonces van a tener como mucha irritación. Entonces siempre hay que buscarlo junto con su médico, donde pueden ustedes tener mayor facilidad de aplicación. También se debe de infundir al principio, como les mencioné, de 15 a 20 mililitros, hasta que ustedes ya se la estén poniendo con mayor frecuencia y irle aumentando. Aquí el lugar que también se debe de escoger es que si hay una pérdida, aumento de peso, se debe también de ajustar la dosis por inyección, o sea que si yo, por ejemplo, me estoy poniendo 20 mililitros, pero perdí peso, a lo mejor 20 mililitros me va a irritar, le tengo que bajar un poquito menos. O si yo gané peso, en lugar de 20 mililitros, tal vez me ponga hasta 40. O sea, todo eso también depende que ustedes vean el peso, por eso les mencionaba que lleven un diario, pongan su nombre, la fecha y el peso, para que ustedes sepan cómo van en su programa de la aplicación en casa. Y casi siempre cuando se van a infundir dos sitios, por favor tomen en cuenta que deben de ser al menos 5 centímetros de diferencia entre uno y el otro. Cuando se prepara la infusión, también lo que les mencionaba, que se debe de usar una toallita de alcohol y dejarlo secar. No se puede poner alcohol y meterle la aguja porque arde demasiado. Elevar el pliegue y ya después se inserta la aguja y se puede fijar con una cinta adhesiva. Cuando el paciente a veces no tiene mucha experiencia, se le puede mover y salir la aguja. Entonces, eso sobre todo, cuando se aplican, ustedes deben de jalarle un poquito de aire para estar seguros que no han picado un vaso sanguíneo. Y si hay sangre en el tubo de infusión, hay que sacar la aguja y meterlo en otro lugar de otro punto de infusión. Y esto nos mantiene muy atentos a que cómo estamos aplicándonos
Y saber todo esto es precisamente, por eso quería que yo darles esta plática, precisamente para que ustedes sepan que no nada más es aplicarse, hay que saber todo esto para que mejoren mucho más. Y ya cuando son bombitas, pues qué padre, porque así ustedes pueden estar haciendo el quehacer o trabajando y no están con el push en la mano. Pero esto también puede llegar a tener cualquier irritación aquí en el área de aplicación, pues se puede poner un poquito de hielo o compresas frías y sobre todo para que la siguiente vez no esté tan sensible ese lugar. Y también, o sea, toda la velocidad de infusión y que si se conectan con bombas o no, todo va a depender de cómo me caiga a mí la inmunoglobulina. ¿Qué tal si a veces, como dice un paciente que yo conozco, que a veces la infusión le irrita más porque como va pasando y pasando y pasando, entonces, bueno, ya están programadas las infusiones, pero aquí no todas estas maquinitas tienen de más y menos. Unas nomás ya se programan y no se puede bajar la infusión. En cambio, otras maquinitas sí tienen que si yo siento muy rápido, le bajo. Si siento muy leve, pues lo subo. Y entonces, pues esta sería la ideal, ¿no? La que es una bombitas que traigan para disminuir o acelerar la infusión. Pero bueno, eso ya es cuestión de que posteriormente, pues cada hospital les apoye para tener esto y anotar la infusión como les mencionaba. Hay unos que ya tienen hasta programas, por ejemplo, Nipopi y todas estas pues, organizaciones para la salud de inmunodeficiencia también ya tienen programas para que en su celular también lo puedan anotar, que es muy importante anotarlo y sobre todo la fecha, la infusión, cuál es la marca que se pusieron o que si tienen el lote. Eso es bien importante que cada quien tenga esos datos. A veces no es necesario en el celular, pero en una libretita. Y eso de recoger, pues es siempre. Siempre hay que ver que una paciente ordenada, disciplinada, pues lógico que es una paciente que va a mejorar mucho más rápido para que no vaya a tener después infecciones por un mal aseo o porque o tengan accidentes porque dejaron la aguja ahí, se la claven, o sea, todo puede pasar. Entonces siempre tengan que recoger y tengan un lugar seguro. Acuérdense que venden así como unas cajitas rojas a donde se meten las agujas, también deben de tenerlo en su casa para los que se aplican la subcutánea. Entonces, la contraindicación de esta terapia es nada más que tengan mucha hipersensibilidad a los que son conservadores como polisorbatos o otros que tienen hiperprolinemia o en la deficiencia selectiva de IgA, porque cuando es selectiva de IgA, pues no necesitan la inmunoglobulina ni intravenosa ni subcutánea. Aquí se necesita otro tipo de terapia. Y cuando tienen la IgA baja, porque tienen como un variable que también baja la IgA, no se preocupen, ahí no se contraindica. Entonces, como conclusiones, ahorita en la actualidad ya deben de ustedes, para mejorar su calidad de vida, de no estar yendo a hospitales, debe de ser la primera opción el tratamiento de la subcutánea. Pero, pues, como hay pacientes que también no toleran al nivel de piel, pues también se puede dar la pauta de que pues, también sigan con la intravenosa. Y pues aquí es que mejoran la calidad de vida principalmente porque hay mayor volumen, mayor velocidad de administración y menor incidencia de infecciones con reducción de eventos adversos y menor uso de hospital. Y esto, pues todo lo que conlleva es para mejorar la calidad de vida de ustedes. Eso es bien importante. Ya no tengo otra foto actualizada, pero me da muchísimo gusto saber que muchos de ustedes están bien a pesar de la pandemia. Para mí es un honor seguir trabajando con ustedes, darles las pláticas que en ocasiones ustedes necesitan. Siempre cuenten conmigo y la verdad, esta Semana Mundial de las Inmunodeficiencias, les mando un fuerte abrazo y siempre le pido a Dios muchas bendiciones para ustedes porque son unos guerreros ante la vida y la salud es lo más importante para ustedes para que evitar sobre todo complicaciones. Entonces les mando un fuerte abrazo y realmente toda mi admiración para el grupo de ustedes que siempre debe de seguir unido. Un abrazote y de veras todo mi corazón. Gracias.